Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra edición dominical de hoy. El día de hoy vamos a contar con una entrevista con el señor Manuel Sotomayor. Él es expresidente de Confiep y empresario. Muy buenos días, Manuel, un gusto tenerte por aquí. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo sé que más o menos tu análisis es en cuanto al tema económico, al tema empresarial, y, pero en este momento tú querías comentarnos la preocupación que tienes respecto a Perú Libre y lo que representa el marxismo-leninismo. No sé si quisieras empezar, por ejemplo, sobre qué es el marxismo-leninismo y cómo esto se relaciona con Perú Libre. Sí, mira, el tema es que desde un inicio, eh, no necesariamente el presidente, sino otros de su partido o cercanos al gobierno han manifestado abiertamente que tienen un programa marxista, leninista, maoísta, marieteísta. Entonces, si analizamos el gobierno tras ese lente, esa mirada del marxismo y todo lo demás, sí preocupa, pues, porque el marxismo es una doctrina extremista que cree, pues, que la única forma de transformar la sociedad es a través de la lucha de clases. O sea, y para que se genere la lucha de clases es necesario acentuar las contradicciones. O sea, Marx y Engels, que son realmente los que desarrollan toda esta doctrina, creían que la revolución era inevitable porque los proletarios, y aquí vamos a un paréntesis, proletario significa, viene de la palabra prole, porque los trabajadores lo único que tenían era la posibilidad de tener hijos. Y este término viene desde el Imperio Romano, en que los proletarios eran aquellos que tenían hijos para los ejércitos romanos, pero no tenían propiedad ni absolutamente nada. Entonces, Marx y Engels, producto de su época de la Revolución Industrial, creían, estaban convencidos, porque eran deterministas, es decir, ellos creían que había una ley histórica que iba a determinar cómo se iba a actuar. Entonces, estaban convencidos de que en algún momento todos estos proletarios iban a causar la revolución y pensaban además que por primera vez el primer país en el que se daría esto iba a ser Alemania. Y después Francia, cuando vieron que esto no sucedía, hablaron de que esta revolución iba a ser en Inglaterra. Entonces, toda esta doctrina que ya pues está completamente desfasada, nosotros no estamos, a pesar de que personas como Bermejo sigan pensando que la siguiente etapa del capitalismo es la industrialización, eso es una tontería, eso es no ver la realidad. Felizmente el Perú ha pegado el salto y se ha ido ha obviado esa etapa industrial para entrar de lleno a una economía de servicios, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pensar en esas doctrinas que no tienen vigencia en el siglo actual, que es el siglo del conocimiento, es peligroso, pues, es peligroso porque ellos creen que el cambio solamente se va a dar a través de la violencia. Cuando ellos hablan de revolución, es literalmente lo que piensa la doctrina marxista es violencia. Y esa violencia, que haya muchos cientos de miles y hasta millones de personas que mueren en el camino, está ampliamente justificado porque así la sociedad va a llegar a una etapa superior. Entonces, si analizamos el gobierno de Perú Libre, si es verdad que quieren hacer todo eso, es muy peligroso. Ciertamente, y sobre todo que, que lo que parece, como dices, el marxismo-leninismo fracasó en realidad ya en los noventas. Sin embargo, ha quedado como una especie
de carcasa en Latinoamérica, ¿no? De la parte, ¿cómo decirlo?, antiimperialista, ¿no? Que ya no es, o sea, que simplemente con la excusa de poder anclar a otros países con otros ejes geopolíticos, utilizan el marxismo como una justificación. O sea, yo me alío en realidad con China, pero utilizo el marxismo-leninismo para poder justificar mi postura anti Estados Unidos, y por eso es que vemos a ejes vinculados a Irán, ¿no? A China, y a lo largo de toda la izquierda, ¿no? Podemos recibiendo dinero de Irán, de, apoyando a los talibanes, ¿no? Hay una lucha geopolítica importante en este proceso. ¿Cómo lo ves? Mira, déjame hacer una pequeña digresión que estoy seguro que la gran mayoría de estos pseudo marxistas que pretenden gobernarnos ni siquiera saben. O sea, cuando Marx y Engels, especialmente Marx, hace al final, ya hacia los últimos 10 años de su vida, publica el primer tomo del Capital, ellos, Marx y Engels, estaban convencidos de que esto iba a ser un éxito editorial y fue todo lo contrario. El libro no se vendía. ¿Y a dónde voy? Marx, como sabemos, pensaba que en su teoría del valor, el valor de las cosas estaba dado por la cantidad de trabajo que cualquier producto tenía incorporado, lo que le llamaba la plusvalía. Y el capitalista se apropiaba de esa plusvalía. Bueno, coincidentemente en esos años, hacia 1870, hay tres economistas que, por pura coincidencia, porque no lo hicieron en forma coordinada, desarrollaron lo que se llama la teoría de la utilidad marginal del consumidor, que es algo que se enseña en el primer curso de economía de cualquier economista. Y ahí determinaron, para no usar términos complicados que no se entiendan, simple y sencillamente que el valor de las cosas está dado por el precio que una persona les da, sino cómo podemos explicar que haya señoras o nosotros mismos, ¿no?, que preferimos pagar 3 veces más por un par de anteojos Ray-Ban porque son Ray-Ban, o las señoras que quieren pagar miles de dólares por una maleta o una cartera Louis Vuitton que no es más que una maleta de plástico. Entonces, la teoría del valor destruye la teoría del valor de Marx, y Marx suspende la edición de sus 2 siguientes tomos y se dedica los últimos 10 años de su vida a tratar de encontrar una respuesta a esta teoría del valor, cosa que no consigue. Después de que Marx se muere, Engels publica los últimos 2 tomos, ¿no? Y todo el desarrollo teórico marxista cae prácticamente en el olvido. En ninguna universidad de Europa se enseñaba el marxismo, hasta que viene Lenin. Y Lenin coge el marxismo como sustento para hacer su revolución. Ahora, la diferencia entre Marx y Lenin es que ellos proponían que la revolución iba a ser hecha automáticamente, porque esa era la ley histórica, por los proletarios, mientras que Lenin pensaba que había que utilizar el voluntarismo para apresurar ese cambio, ¿no? Inducirlo. Después, y las otras cosas que hay, el maoísmo es la adaptación, porque China era una sociedad que vivía del campo, y Mariátegui lo que hace es adoptar todo este pensamiento pues al ande, ¿no? O sea, ya son variaciones que hay, ¿no? Claro, y muy interesante lo que mencionabas, porque justo el motivo por el cual Marx se da cuenta que su primer tomo está mal es por un filósofo, bueno, un economista que se llama Karl Menger, que propone la teoría de la utilidad marginal decreciente, que todos lo estudiamos en economía, que básicamente si es que tú ya no tienes sed, vas a pagar menos por una gaseosa, por ejemplo, que la Claro. primera gaseosa que vas a consumir estás dispuesto a pagar más. Por lo tanto, el valor está determinado por el sujeto, ¿no?, que demanda, que le da un valor a eso que va a consumir, y no por la cosa en sí, ¿no? Es una pregunta es una parte filosófica, digamos, de la parte del sustento de una teoría económica, ¿no?
Pero eso que dices es crucial. Y eso tenemos que entender. La teoría del valor de las cosas de Marx está equivocada. Respondía a su época, eso es natural, porque ahí es la época de la revolución industrial y él Ujú. analizaba todas estas clases trabajadoras que vivían en forma paupérrima con los niños trabajando y todo lo demás. O sea, que es natural que haya pensado en eso. Lo que no es natural es que los marxistas de hoy día sigan pensando igual. Eso es absurdo. Eso es Sí, absurdo. Hay los comunistas, porque hay que diferenciar también con los socialistas europeos, sí han hecho lo que le llaman el ayornamiento. O sea, han adaptado el pensamiento de tratar de llegar a esta sociedad ideal al mundo actual, mientras que acá tenemos gente que sigue pensando, o sea, Abimael Guzmán no evolucionó en lo más mínimo en el marxismo. Es como si estuviéramos en el siglo XIX otra vez. claro, y en realidad es la izquierda de los setentas, ¿no? La izquierda que creía que había que llevar la guerrilla a los lugares difíciles del Estado, con esta teoría foquista del Che Guevara, ¿no? Que le aplicó el castrochavismo con éxito y luego todo el mundo intentó replicarlo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en realidad la parte ideológica es muy similar a esa izquierda, digamos, guevarista latinoamericana, por el lado de Cerrón al menos, y por el lado de Castillo sí es más preocupante el vínculo con Abimael y el maoísmo, ¿no? Porque el maoísmo sí ha sido la corriente marxista más sanguinaria de la historia, ¿no? Tanto por lo que hicieron en China como lo que hicieron en Perú, ¿no? Con el Sendero. Y la gente parece haberse olvidado. Hoy día tenemos a un ministro que prácticamente ya podemos decir que es senderista, ¿no? Y, y la sociedad está como confundida, no se indignan como, imaginemos que estamos en Alemania y pusiéramos a un apologista del nazismo como ministro de Trabajo, o sea, ¿cómo estaría la sociedad alemana? No hemos hecho el trabajo de concientización, ¿no? De, de lo grave que ha sido Sendero Luminoso para nuestro país. No sé qué piensas. Es que no entendemos cómo esta ideología, pues, o sea, no hay diferencia entre un comunista con un fascista, son exactamente iguales. Y en esos dos pensamientos, el individuo está al servicio de la sociedad. O sea, cuando a Lenin o sus ministros le dicen que se está desarrollando una hambruna en Rusia por su programa El Salto hacia adelante, en el que mueren, según algunos estimados, hasta 20 millones de rusos, dice, muy bien, qué bien que esté sucediendo eso porque eso va a acelerar la llegada a la utopía comunista, ¿no? O sea, literalmente no les importa. Entonces, en el pensamiento de Abimael Guzmán estaba absolutamente justificada las matanzas que hicieron. Entonces, lo que debemos nosotros darnos cuenta es que eso es lo que creen. Entonces, y no pensar, oye, ¿cómo van a matar los hijos, los hijitos, los niños? No les interesa. Cualquier cosa que en su manera de pensar ayude a acelerar el proceso, según ellos, de lograr esta utopía comunista es justificado. Por eso se habla, y así es, que en la doctrina marxista el fin justifica los medios. Ujú. Y eso tiene que ver con esta perspectiva también materialista, ¿no? Que viene de Marx, de considerar que básicamente el ser humano es un producto de la sociedad sin ninguna dignidad intrínseca, ¿no? Y también por eso tiene que ver la postura atea de Marx, que no necesariamente hay que ser religioso para creer en la dignidad humana, pero él sí ataca a la religión porque era el principal portavoz en ese momento de la dignidad intrínseca del ser humano, y por eso Marx y la religión pues no tienen mucha compatibilidad. Y es interesante que Pedro Castillo
se diga religioso y cristiano cuando sabemos que es marxista, ¿no? No sé qué piensas tú. A ver, ahí sin profundizar mucho para no confundir, la esencia del pensamiento marxista es el materialismo, ¿no? Tomando las ideas de Hegel, que era pues el filósofo de moda en esa época, Ujú, y Marx y Engels, porque se les ocurrió en su mente, su filosofía, decir que todos los elementos del universo tienen una parte positiva y una negativa, o sea, la tesis y la antítesis, el yin y el yang. Y este yin y yang, este positivo y negativo, al entrar en conflicto, generan un cambio. Por lo tanto, no existe, y ahí es donde viene el salto intelectual, por lo tanto, no existe un creador, no existe un diseñador del universo. Esto se da simple y sencillamente porque todos los elementos de la naturaleza tienen el positivo y el negativo. ¿De dónde sacan eso que no tiene ninguna base científica para comprobarlo? No lo sé. Eso es lo que ellos desarrollan. Y al no haber creador, entonces ellos concluyen que la religión no es más que, en parte tienen razón, no es más que un desarrollo del ser humano para someter o defender sus intereses, ¿no? Y que no haya pues revueltas, rebeliones o qué sé yo entre la gente que no, en términos marxistas, era explotado por la clase explotadora. Entonces, lo primero o sea, uno no puede ser marxista sin ser ateo. Y luego de ser ateo, el siguiente paso es destruir la familia, ¿no? Por eso dicen que los hijos a los 7 años tienen que irse a ser educados por el Estado. Entonces, sí hay una incoherencia con lo de Pedro Castillo, tal como tú lo mencionas. Un marxista ortodoxo no puede ser religioso. Entonces, eh, es difícil no hay coherencia. Entonces, ¿es realmente el presidente una persona religiosa? Si es así, va contra el pensamiento radical. Entonces, sí está claro que la otra ala dura de Cerrón y todos los que lo siguen, sí hablan abiertamente en contra de la religión, ¿no? ujú. Sí. Bueno, también hay algunos que dicen que es una teoría interesante, que el marxismo es una especie de herejía religiosa, ¿no? Que de alguna manera busca que niegues al cristianismo para que asumas una nueva religión que es el marxismo, ¿no? Por eso la forma en la que actúa Sendero Luminoso es muy interesante, es terrible, pero muy interesante en el sentido de que solo Sendero Luminoso es el único movimiento marxista que ha logrado atentados suicidas. O sea, porque los únicos que han logrado que haya habido ataques suicidas han sido movimientos terroristas islámicos. Es decir, que utilizan la religión como un motivador. Pero Sendero Luminoso llegó a tal punto, ¿no? de fanatismo que inclusive hay registros de personas que hicieron ataques suicidas, y eso da mucho para pensar en cuanto a la naturaleza del movimiento senderista, de nivel de fanatismo y el nivel también de religiosidad en sus cantos, en sus símbolos. Es como un reemplazo es como una especie de fanatismo religioso, ¿no? Es que si tú estás en el camino que ellos pregonan de la revolución, necesitas fanáticos. Y hay personas propensas a ser fanáticos. O sea, algo tan increíble como un atentado suicida que es contra natura, porque el instinto del ser humano es preservar la vida, instintivamente, tener estos atentados suicidas no se entiende, pero o sea, nosotros no lo entendemos porque no somos fanáticos.
Entonces, eso puede suceder en un movimiento comunista, fascista, eso es así, ¿no? Ahora sí, pues necesitan de esa gente fanática para tratar de alcanzar sus objetivos, ¿no? Claro. ¿Y te parece entonces que podemos decir, ya llevando de lo teórico a la situación actual que tenemos en nuestro gobierno, ¿te parece que este gobierno es marxista-leninista? ¿Te parece cuál es la lectura que tienes en cuanto al gobierno de Pedro Castillo, lo que está haciendo en este ya mes y medio que lleva de gobierno, ¿no? Para serte totalmente sincero, estoy en duda. Hasta hace muy poco yo pensaba que realmente quieren llevar su agenda radical a la práctica, pero no veo en el presidente Castillo la fuerza de carácter que es necesaria para hacer una revolución, ¿no? Perdón, ya, no veo su fuerza de carácter para hacerlo, además que no tiene el apoyo de la población. O sea, Chávez hizo lo que hizo porque tenía el 80% del respaldo de la población, y Castro, y Lenin, qué sé yo. Esa situación no se está dando. Ahora, ¿qué tan radical es Castillo? No lo sé. Lo que no creo que pueda hacer es llevar adelante, si es que es un radical, al estilo de Cerrón, no veo cómo puede lograr esos objetivos. Yo me inclino, en este momento me estoy inclinando a pensar de que la agenda comunista no se va a poder hacer realidad en el Perú, y desgraciadamente lo que vamos a tener son 5 años de desastre económico, ¿no? Una incapacidad total para gobernar. O sea, a mí no me sorprende que Béjar no haya hecho nada por la vacunación porque no les interesa. O sea, que mueran 100.000 personas, 1.001 o 1.000.000 es lo mismo para ellos. Así piensan. Alguien como Béjar es así, porque si no, ¿cómo explicas que se haya metido a una hacienda a matar a 30 personas y feliz, orgulloso, dice: yo era el hombre más buscado del Perú en esa época, ja, 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 y los alumnos de la Católica se ríen con él? Es increíble, pero así piensan, eso es lo que creen. Pero como te repito, yo estoy en duda de que se pueda llegar a un extremo de ese tipo. Vamos a tener un pésimo manejo de la economía. Puede ser que hayan cosas como nacionalizaciones, qué sé yo. Entonces es bien importante, por ejemplo, esto de que está sucediendo en las calles es algo que no habíamos visto nunca. Es muy importante, y es muy importante que continúe. Pero si no hay apoyo o sea, una revolución necesita dos cosas: la calle y las armas. La calle hoy día está en duda, y las armas no sabemos si van a lograr dominarlas, ¿no? Sin esas dos condiciones no hay forma de hacer una revolución. Sí, yo he visto que has declarado que el empresariado tiene que apostar por este tipo de causas, por este tipo o sea, hablar básicamente y combatir a la narrativa izquierdista. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es que ahí hay otro tema. Estamos en el corto plazo, estamos con un gobierno de Perú Libre. En el largo plazo estamos inmersos en la batalla cultural que la derecha en general ha abandonado, hemos abandonado, y que el empresariado tiene mucho que aportar, porque ese es el único que genera riqueza en un país. Son los empresarios o los emprendedores. No hay ninguna diferencia entre los dos. Entonces, no se trata de que los emprendedores sean políticos que tratan de ser presidentes, senadores, qué sé yo, sino se trata de que se involucren en combatir esta narrativa de la izquierda, que es un fenómeno global, no es un tema del Perú. Sí. Entonces, sí necesitamos que el empresariado tome conciencia de que es necesario. Hay una batalla de largo plazo que hay que dar en el campo de las ideas. ¿Cómo? Pues habrá que ver que si los think tanks, que si movimientos populares, habrá que ver, pero el empresariado tiene que involucrarse.
Y además hay algo bien interesante que tiene que ver con lo que mencionas, que es que a veces me preguntan por qué la derecha está tan desorganizada o por qué no tienen una sola agenda. Y es porque, o sea, permíteme responderlo, dar una respuesta preliminar, ¿no? Pero, o sea, las agendas que tienen financiamiento vienen o de ONGs extranjeras que de alguna manera tienen una agenda predeterminada de afuera, en el caso de Perú Libre, presuntamente de narcotráfico o de chavismo o de otros regímenes que les interesa poner el comunismo a Perú, pero ¿a quién le interesa defender el libre mercado en el Perú o que haya institucionalidad? ¿A qué grupo geopolítico internacional le interesa que a Perú le vaya bien? A ninguno. Tienen que ser sus empresarios, tienen que ser los que financien que le vaya bien al Perú, porque finalmente una persona de a pie no puede financiarlo y todo el resto de actores políticos que tienen agendas predeterminadas son extranjeros que vienen de afuera, que ponen plata en el Perú para cambiar el régimen. Entonces, por eso creo que la izquierda siempre ha querido atacar a los empresarios y al financiamiento en la política, porque justamente, y verlo y plantearlo como algo corrupto o algo, digamos, plantear como algo que está mal, cuando en realidad es la única forma en la que se puede defender realmente el país del avance de la izquierda, ¿no? Demos un paso atrás y volvamos a la doctrina marxista tal como la concibió Marx. Marx era un tipo increíblemente ambicioso, aunque en su vida personal era un desastre, pero era increíblemente ambicioso y él desarrolló su doctrina para cambiar el mundo. Entonces, en la doctrina marxista ortodoxa dice que tú no puedes ser un país en que has impuesto la revolución si el resto de países no son iguales. Entonces, por eso es que es obligación del comunismo exportar la revolución. No Ujú, puede haber un país que no sea comunista en su entorno y con la aspiración de hacer esto una utopía global. Y entonces eso explica por qué el Foro de Sao Paulo financia, Chávez financia, bueno, Castro no tenían plata, pero los rusos en su momento financiaban. Es por eso, esa es la doctrina que ellos tienen. Ahora, regresando a tu pregunta, es indispensable que el empresariado, que vuelvo a repetir, es el único que genera riqueza, se involucre y ya sea financiando o participando activamente en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Yo siempre he sostenido que no hay trinchera pequeña. Entonces, y además hoy día, habiendo introducido sobre todo en las grandes empresas el tema de la responsabilidad social empresarial, muchas de estas empresas ya tienen gente, ejecutivos que se dedican exclusivamente a la responsabilidad social empresarial. Entonces hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista que hay que involucrarse en la batalla cultural, que es tal cual lo dijo el italiano Gramsci, ¿no? ujú. Exacto, que controles la cultura, ¿no? Y que lo demás se dará por añadidura, que es lo contrario a lo que decía Marx, ¿no? Que controlemos las relaciones económicas y que lo demás se dará. Por eso el marxismo en realidad hoy día es anacrónico, ¿no? Porque ya incluso Gramsci había cuestionado a Marx y muchos también de la nueva izquierda toman a Gramsci, ¿no? Pero si vemos lo que Marx quería conseguir y no la manera de conseguirlo según él, sí, eso ha cambiado, pero lo que quería conseguir es idéntico a lo Es que lo mismo, sí. Gramsci y todo lo demás, ¿no? Es idéntico. Exacto. Están en esta utopía comunista y lo que cambia son las formas de conseguirlo, ¿no? Ujú. Y y bueno, entonces, ¿qué te parece? Básicamente el diagnóstico que nos planteas es uno en donde
que también lo comparto, que es que más bien la incapacidad va a primar sobre el radicalismo, ¿no? Y que más preocupa la fragilidad del gobierno y la ingobernabilidad en sí, que la posibilidad de un avance, aunque de un avance hacia un cambio radical, aunque, por ejemplo, la agencia Moody's, ¿no? Nos ha bajado de calificación por este riesgo de la Asamblea Constituyente. ¿Tú ves que igual existe ese riesgo de avanzar hacia allá o te parece que más es la incapacidad? Yo comparto que Castillo en realidad no se ve como una persona que tenga la capacidad política para poder afrontar un cambio radical y además tiene el Congreso en oposición, ¿no? Entonces, cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los efectos de un gobierno de Castillo incapaz por 5 años? ¿A dónde nos podría llevar económicamente? Ahí está, hay un par de cosas que comentar sobre lo que tú dices. O sea, que Moody's nos haya bajado la calificación, que el tipo de cambio esté en 4, en 6, son cosas que no les importan, no les interesa. Entonces, eso es lo que yo pregono, que debemos darnos cuenta que ese tipo de cosas no les hace ninguna mella. O sea, nos van a pensar, oye, sí, que el pollo está subiendo, que pobre la gente. Eso no está en su esquema. Eso es contra natura para los marxistas ortodoxos. Lo que sí sorprende es la falta de capacidad de nombrar gente capaz. Eso es increíble, ¿no? Porque no me digas, pues, que lo más capaz que podías encontrar en la izquierda era el ministro de Trabajo que tenemos hoy día. No, pues, tiene que haber marxistas ortodoxos o doctrinarios que sí sean capaces de gestionar. Y acá en el gabinete prácticamente ninguno es capaz de gestionar. Entonces, claro, esto es una proyección de la capacidad intrínseca de Castillo, habrá que preguntar, ¿no? Pero pareciera que no es lo que una persona inteligente hace. Una persona inteligente busca gente más inteligente que él mismo para llevar a cabo los objetivos de lo que se trata, ¿no? Eso no está sucediendo. O sea, no sé si es por falta de capacidad del presidente, si se siente inseguro, que prefiere rodearse de gente que habla como él y estar cómodo, no lo sé. Pero es increíble la falta de capacidad de escoger a gente con destrezas para llevar el gobierno, ¿no? Claro, o falta de capacidad o que tienen como dices, un interés que no va por una buena gestión, sino va por también querer cooptar el Estado y empezar a avanzar y controlar instituciones, ¿no? No sé, Pero sí. supongamos que realmente son, son absolutamente fanáticos de la doctrina tradicional marxista. Pues escoges a los mejores que van a llevar a eso, a ese fin, y no lo están haciendo. Acá no se trata de que pongas a un buen ministro para que Moody's no nos baje la calificación. No, si su agenda es absolutamente ortodoxa, ¿dónde está la gente capaz? Porque no me vas a decir, o no podemos pensar que Béjar era capaz de llevar adelante esa agenda. Entonces, Ujú. y tampoco me pueden decir que no hay en el Perú estos marxistas tradicionales que sí son capaces para gestionar. Se me hace difícil que sea imposible encontrarlos. Entonces, eso es algo que a mí me sorprende y que encaja en lo que decíamos hace un rato, y que lo acabas de decir tú también, la falta de capacidad política del presidente, ¿no? Ujú. Sí, bueno, esperemos que haya alguna salida que no sea en 5 años, ¿no? Yo honestamente eh, no es que quiera contribuir a que no exista gobernabilidad, pero si el presidente Castillo no marca una diferencia con lo que
ha venido haciendo, en algún momento el Congreso tiene que tomar una decisión. ¿Tú qué piensas? Mira, si hacemos una proyección de la situación, hoy día definitivamente está en rumbo a una colisión como la que tú dices. No hay forma, o sea, no hay, 5 años simplemente así, es imposible. es imposible. O sea, y eso va a acabar en un gran cambio, sea como sea, una vacancia. Esperemos que no haya pues una ruptura constitucional de cualquiera de las dos partes, ¿no? Ujú. De cualquiera de las dos partes, tanto de ellos como que alguien, algún militar o algo se rebele. Eso sería un desastre. Pero sí proyectamos nada más, como hacemos en economía, las tendencias van rumbo a un conflicto que se va a solucionar en términos dialécticos, ¿no? Se va a sintetizar en un gran cambio. Y no creo que ese gran cambio sea el comunismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, Manuel, hemos más o menos cumplido el tiempo. Quería agradecerte mucho por hablar con nosotros en esta sección de entrevistas de reporte y invitar a todos a siempre vernos los domingos eh, y, a, y a tener un buen domingo. Esta vez, muchas gracias por vernos. Muchas gracias también, solamente terminando con este Sí, mensaje, debemos entender lo que es el comunismo para entender lo que está pasando, ¿no? sí. Muchas gracias a todos y buen domingo.